Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de PI 101 y por favor actualicen los apuntes, hagan git pull para obtener los apuntes más actualizados y vamos a comenzar con el capítulo 6, que es conversión de tipos básicos. Muy bien, perfecto, entonces vamos a empezar. Bueno, vimos los tipos básicos, vimos que había varios tipos básicos dentro de Python, vimos los numéricos y vimos los booleanos. Vamos a ver lo que son las colecciones un poco más adelante. Sin embargo, nosotros podemos trabajar ya con algunas operaciones de tipos de datos. ¿Cómo identifico yo un tipo de dato? Bueno, tengo la función type, esta de aquí, que me permite, si yo coloco como argumento un objeto, me puede regresar el tipo de dato del que se trata. Entonces, vamos a verlo aquí. Tengo aquí type y hola. Si ustedes recuerdan, los de tipo cadena de caracteres o str utilizan apóstrofes y comillas. En este caso es bytes. Este es de tipo entero, o sea, es int. Aquí, tan solo por colocarle el punto, es de punto flotante, entonces es float. Este elemento es complejo aun cuando solamente tiene un elemento en el componente, en un componente imaginario. Este es un booleano. Este es de tipo list. Este es de tipo tuple. Este es de tipo set, que los vamos a ver un poco más adelante. Este es de tipo dict y este es tipo non-type. Entonces, type nos permite conocer el tipo de dato al que nosotros estamos refiriéndonos. Como yo les comentaba previamente, Python es un lenguaje totalmente orientado a objetos y tanto los tipos como las clases son lo mismo. Si ustedes no entienden el concepto de clase todavía, no se preocupen, eso lo vamos a ver en Python entonces, pero las personas que vienen de otros lenguajes de programación, tanto tipos como clases son exactamente lo mismo en Python. Entonces, cuando yo utilizo type sobre un objeto, que es una clase que yo creé, me va a regresar el nombre de la clase. A ver, Gerardo, duda uno. En algún momento nos enseñaste una referencia tipo de reglas donde decía, está bien, pero es mejor. ¿Dónde lo puedo encontrar? Ay, no me acuerdo, déjamelo veo. Mándame un correo, Gerardo, para ver eso. Duda 2. Mencionaste que los tipos de datos en Python son objetos. Eso tiene que ver con programación orientada a objetos, donde la premisa es que para considerarse programación orientada a objetos pura, debe usarse un lenguaje que solo maneje objetos. ¿Es el caso de Python? No. Es buena pregunta. Esta pregunta que me estás haciendo tiene mucho que ver con las críticas que los puristas hacen con respecto a Python. En Python absolutamente todo es un objeto. Esto fue pues el resultado de una gran evolución con respecto al lenguaje. Anteriormente no era así, sobre todo con Python 2, con Python 1, pero Python 3 es un lenguaje totalmente orientado a objetos. Lo interesante de Python es que no estás obligado a utilizar clases y a hacer instanciamientos y hacer cosas así propias de la programación orientada a objetos, sino que puedes utilizar múltiples paradigmas. Obviamente los puristas de la programación orientada a objetos van a echar el grito al cielo por ese tipo de cosas, pero bueno, tuvieron que dar su brazo a torcer. Por ejemplo, cuando hablamos de Java, que es un lenguaje totalmente orientado a objetos, Java, a partir creo que fue de Java 7, se vio obligado a meter lo que se conoce como lambda. Las expresiones lambda son de programación funcional. La programación funcional es otro tipo de paradigma, pero se volvió tan importante el uso de este tipo de elementos sintácticos y sobre todo de programación que no tuvieron de otra más que pues tragarse un poquito su orgullo de que es un lenguaje 100% orientado a objetos y tuvieron que utilizar las lambdas. Entonces, si ves los libros de texto, sí te van a decir que hay que ser estricto y de que las reglas y cosas así, pero en el caso de Python, Python acepta múltiples paradigmas de programación. A ver, otra duda.
En el mercado actual, un programador junior de Python, ¿como cuánto está ganando? Un programador junior web anda ganando en el orden de los, y dependiendo de sus habilidades y otros conocimientos, yo calculo que puede cobrar más o menos entre 15 y 30 mil pesos. Duda 2, ¿por qué uso Firefox y Chrome? Nada más. Puedo utilizar cualquier navegador, no hay problema, es una elección personal nada más. Y duda 3, ¿cómo podemos saber de todos los cursos y webinars que impartes? Esa es otra pregunta rápida. Perdón, fueron unas preguntas que vi en el chat. En Facebook tenemos nuestro grupo que es Pythonista. Este es el grupo que nosotros estamos manejando y donde tenemos pues prácticamente la colaboración de todos ustedes. También tenemos nuestra página que es Pythonista. Digamos que esta es la oficial. Y para los que están interesados en Linux y en DevOps y en programación de otros estilos, está CloudDevel. Está un poco lento, espero que me escuchen bien. Cuando se pone así la conexión me preocupa mucho, pero bueno. Ahí es en donde ustedes pueden saber de los cursos. El grupo de Pythonista no solamente lo hago yo, sino muchos de ustedes. De hecho, por ejemplo, por aquí está Leonardo y por aquí está Mauricio, que me ayudan mucho. Pero es un grupo abierto. Ustedes pueden plantear dudas, hacer iniciativas. Inclusive una persona ayer me pidió ayuda para generar una encuesta y hacer análisis de datos. También lo pueden hacer. El grupo de Pythonista es una comunidad hecha para ustedes. Permítanme un momento, mi esposa me está preguntando si estoy en curso. Le voy a decir que sí. Listo. Dejen cerrar algunas cosas. Entonces, primordialmente es por ahí por donde ustedes van a poder enterarse de todos estos cursos y capacitaciones. También en LinkedIn, algunas personas me han localizado por LinkedIn, pero los grupos de Facebook son lo que me han resultado más conveniente. Y pues están los sitios, pythonista.io, que estoy a punto de renovarlos, estoy haciendo nuevas interfaces para estos sitios, y cloudlevel.com. Ahí es en donde ustedes pueden ver tanto los eventos como noticias generales y contenidos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Dejen nada más cerrar. ¿Dónde dejé? Creo que cerré sin querer mi Firefox. Aquí está. Déjenlo, vuelvo a abrir. Y como les digo, una de las ventajas que tiene Jupyter es que aun cuando yo cierro mis ventanas, estas siguen vivas, nada más que creo que también cerré la mía. Bueno, volvemos a conversión de tipo de datos. Entonces no hay duda con type, es muy sencillo. Hay una persona que dejó de escuchar, ¿todos me escuchan bien? Ah, ok, muy bien. Perfecto, gracias. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer transformaciones entre tipos básicos? Tengo la función int, que me va a convertir en un objeto que yo coloqué ahí, en un entero.
Yo puedo convertir objetos de cadena de caracteres siempre y cuando sean una representación de un número entero. Los tipo float van a ser truncados. True va a ser 1 y false va a ser 0. La función int es compatible con objetos tipo complex. Más bien, no es compatible. Ahorita arreglo eso. Entonces vamos a verlo. Si yo utilizo la función int sobre un booleano, como es el caso de true, por defecto su valor es 1. En este caso, el argumento es una representación de un número entero negativo. No hay problema. Pero si la cadena de caracteres aquí es la representación de un número de flotante, me va a marcar un error. Tiene que ser obligatoriamente la representación de un entero. Aquí voy a utilizar bytes. Aquí no hay problema. Obviamente, si no es una representación, me va a marcar un error. En el caso de que trate de convertir en un objeto de tipo flotante, lo que va a hacer es truncar el valor. Ahora, ¿qué va a pasar? De tipo complex. De hecho, aquí ese no es compatible. Déjenme, me lo coloco aquí. ¿Por qué no es compatible? Porque recuerden, yo tengo dos componentes. El componente en los números reales y el componente en los números imaginarios. Int no va a saber qué componente es el que va a convertir en entero. Lo mismo sucede aquí. Bueno, nada más tengo un componente en el número imaginario, pero en realidad tengo 0 en los números reales. No puede convertir complejos. Aquí hay none. None es la representación de ningún valor. Yo no puedo saber cuál es el valor real de none. Sucede algo muy similar con la función float. Float sí puede convertir una representación de un número de punto flotante con str. Puede convertir enteros, no tiene problemas. True es 1, false es 0.0 y no es compatible con objetos de tipo complex. Lo volvemos a hacer. Aquí hay una representación de un número flotante. Aquí no hay representación de absolutamente nada. Entonces tenemos value error. Aquí tengo un entero. Lo convierte. Y va a ocurrir lo mismo aquí. No sé por qué no hay algo aquí. Bueno. En este caso, como es de tipo complex, me va a marcar un error de tipo type error. False, que va a ser 00. Y none, que me va a marcar un error. No sé por qué no hay texto aquí. Voy a ver qué fue lo que pasó. La función complex. A ver, pero hay una pregunta. Inge, con la función de arparse es posible mandar tuplas, por ejemplo. Sí, sí es posible, pero no tú lo que estás haciendo es utilizar argumentos por medio de un script, Juan Manuel. Sí es posible y lo que tú estás obteniendo ahí es una tupla.
Lo que tú tendrías que hacer es utilizar una iteración con for para las transformaciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, Juan Manuel. Ahora, la función complex puede convertir una representación de un número complejo con str y puede ser int o float y lo va a tomar como el componente en los números reales. Vamos a verlo. También maneja pares. Si yo tengo, en lugar de, aquí tengo dos argumentos que son numéricos. Lo que va a hacer es, el primero los va a tomar como el componente en el número, en los números reales, y el segundo como el componente en los números imaginarios. Aquí solamente tengo un argumento. Y entonces lo va a tomar como el componente de los números reales y 0 en el componente de los imaginarios. Aquí tengo una representación de caracteres que es correcta. Y aquí tengo una representación únicamente de un número. No tiene problema con eso. Aquí estoy dejando un espacio. La sintaxis es importante con complex. Aquí me dice que no funciona porque estoy dejando espacios. Tiene que ser así el formato. Si dejo espacios, está mal formado el argumento. Juan Antonio, ¿existe manera de ver el listado de funciones de Python? Sí, así es. Ahorita se los enseño. ¿En qué casos son necesarias las comillas? No es que sean necesarias. Las comillas, esto de aquí, las comillas son una cadena, identifican una cadena de caracteres. Lo vamos a ver un poco más adelante en el siguiente capítulo cuando veamos colecciones. Esto dice que esto es una cadena de caracteres, string. Esto no es un número, sino una representación de caracteres, más bien una sucesión de caracteres que representan un número, pero no es otra cosa más que caracteres. Alejandro, ¿cuál es la diferencia entre poner comillas o no? Es justamente lo que les comento. Las comillas denotan cadenas de caracteres. Sin comillas son números. ¿Con qué comando ves las palabras reservadas? Permítanme un momento, me coloco aquí, voy a añadir una help keywords. Y entonces veo las palabras reservadas. Para saber qué funciones tiene Python además de estas, bueno, estas no son funciones, son palabras reservadas. Si ustedes quieren ver todas las funciones y clases que tiene Python por defecto, es help con doble guión bajo built-ins. Este es el módulo principal de Python. Y entonces aquí les dice qué clases tiene. En este caso las clases son para errores, para excepciones. Estos son todos los tipos de error que puede tener. Byte array, bytes, class method, todo esto. Todas estas son clases. Como ven es enorme. Y tiene funciones. Rep, round, sorted, sum. Todas estas. Si ustedes le dan dir, built-ins, lo que va a hacer es darles el listado. Entonces, entre las palabras reservadas y los elementos de built-ins, tienen las funciones, las clases, los objetos por defecto que tiene Python.
Cristian, se utilizan indistintamente las comillas o los apóstrofes. Eso que estás haciendo, Daniel, es una expresión. Me está colocando esto, Daniel, déjenme lo añado. Esto que tienen ustedes aquí es una expresión. Esta expresión da por resultado un número complejo. Es más, si ustedes quitan esto, de todas formas da un número complejo. No necesitan convertirlo en complex porque el resultado ya es complex. Los complex son números complejos. Recuerda, un número complejo tiene un componente en los números reales y un componente en los números imaginarios. Vamos a ver la función bool. Bool convierte todo en booleano. El 0 equivale a false. El valor none equivale a false. Una colección vacía, que lo vamos a ver más adelante, equivale a false. Y cualquier otra cosa distinta a esto es true. Entonces vamos a verlo. Bool menos 3 es distinto a 0, es true. 2 es true. Un objeto tipo tuple es true. Una cadena de caracteres es true. Otra cadena de caracteres que representa 0 es true. El número 0 es false. Una cadena de caracteres vacía es false. Una colección vacía es false. Y none también es false. Y ahora aquí tenemos la función str. La función str transforma a un objeto en una cadena de caracteres de tipo str. Vamos a verlo. Este es un booleano. Si se fijan, le añade los apóstrofes. Esto es una representación en forma de una cadena de caracteres. Si se fijan, estos los tiene con apóstrofes y los encierra entre comillas. La función bytes convierte una cadena de caracteres en una serie de bytes de código ASCII. Lo que tengo que colocar es la codificación. Por lo general es UTF-8. Esto significa ser. Aquí, perdón, esto es 1. Cuando yo le hago bytes false, me da un conjunto vacío. Bytes no puede convertir un objeto de tu punto flotante. Ni un complejo, ni tampoco elementos de este tipo que no puedan ser considerados como un entero. Con esto yo puedo convertir entre los tipos básicos. Ahora, vamos a hablar de las conexiones. De las colecciones y vamos a hablar de string, que son cadenas de caracteres, vamos a hablar de bytes y vamos a hablar de byte arrays. Vamos a verlo. Voy de lo general a lo particular. Les estoy dando los tipos de datos básicos, cómo se convierten. Vamos a hablar de colecciones también de manera genérica. Y posteriormente
Vamos a hablar de los tipos específicos que tiene Python y sus características particulares. Entonces, vamos a ver las colecciones. Tarda un poquito. Aquí está. Las colecciones son tipos cuyos objetos son capaces de contener a otros objetos. Entonces, yo tengo, no voy a utilizar conjuntos porque set es un conjunto. Voy a hablar de colecciones. No es otra cosa más que un contenedor. Las colecciones contienen a otros objetos. ¿Qué colecciones tenemos? str, que es una colección ordenada de caracteres, Unicode. Bytes, que es una colección ordenada de caracteres de código ASCII. Recuerden que va de 0 a 255. Byte array es una colección de caracteres en código ASCII, pero que puedo modificar. Estos no los puedo modificar y este sí. List es una colección ordenada de cualquier tipo de objeto. Es un contenedor en donde yo le puedo colocar cualquier tipo de objeto. Y es modificable. Tuple es una colección ordenada de cualquier tipo de objeto, pero no la puedo modificar. Dict es una colección de pares clave-valor. Lo vamos a ver más adelante. Set es un conjunto, es una colección en particular y puede ser modificada. Frozen set es una colección que no se puede modificar. El concepto de no modificar se llama, ay, se me fue el nombre. Ahorita les recuerdo el nombre, inmutable. La inmutabilidad es un concepto muy importante en Python y en otros lenguajes de programación funcional. Vamos a estar trabajando con la inmutabilidad constantemente a través del curso. Si no entienden el concepto, lo vamos a estar trabajando para que puedan ustedes entenderlo plenamente. A ver, para convertir una columna de datos floats de un archivo CSV a datos int, ¿cómo se hace? Bueno, para empezar, CSV lo que te va a regresar es un iterador 5299. Lo que tú vas a hacer es traerlo y utilizar un iterador para traer cada uno de los datos. Eso lo vamos a ver. Eso de CSV lo vemos nosotros en Py 121. En Py 121 tenemos la gestión de archivos CSV y cómo se manejan. Entonces puedes ver ahí cómo funciona. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Un objeto es mutable si es posible modificar o eliminar los elementos que contiene. Es decir, si yo tengo una colección y a esta colección le puedo quitar un elemento, puedo modificar ese elemento, significa que es mutable. Hay colecciones que no pueden ser modificadas, se quedan tal cual. Es importante también hacer una observación. En Python no existen las constantes. Hay otros lenguajes de programación en donde ustedes definen const, por ejemplo, en el caso de, otra vez, de JavaScript. Si yo trato de cambiar el valor de constante, me va a marcar un error. Me dice, esto es una constante. Una constante es un nombre que está asignado a un valor y no lo puedo modificar.
En Python no existen las constantes, todas son variables. Lo que sí existe son colecciones inmutables. Son colecciones cuyo contenido no se puede modificar. ¿Qué tipos son mutables? Los objetos tipo list, los objetos tipo dict, byte array y set. ¿Qué tipos son inmutables? Int, float y bool, y complex, por cierto. ¿Por qué? Porque estos tienen valores. Si fueran mutables, por ejemplo, si yo tuviera este número, es una sucesión de decimales. Esto no es una colección, sino es una sucesión de decimales que describen un número. Si yo quisiera cambiar este 5 por 0, si yo estuviera jugando con calificaciones, por ejemplo, o con deudas y tratara de hackear, y quisiera que nadie se diera cuenta, trataría de modificar este dígito. Esto es imposible, no se puede hacer. De entrada no hay una manera de modificar un dígito. Eso es la inmutabilidad. La estructura se conserva. En el caso de true, pues yo no la puedo modificar. Entonces es inmutable porque representa valores. Vamos a ver algunos ejemplos. El tipo str lo que hace es definir cadenas de caracteres. Se define ya sea con apóstrofes o con comillas. Y los objetos tipo str pueden manejar la codificación UTF-8 de Unicode. También se conoce como ISO 10646. Unicode es el que vimos el día de ayer. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Pues hola mundo. Fíjense que puse aquí, vamos a McDonald's, no es por hacer un comercial, sino que esta cadena de caracteres tiene un apóstrofe. Si hay un apóstrofe, entonces utilizo las comillas. Y aquí lo que estoy utilizando es un carácter especial. Esto son cadenas de caracteres válidas. Prácticamente cualquier sucesión de caracteres es válida. Existen otros lenguajes de programación en donde hay un tipo llamado char, que es carácter, en donde solamente acepta un solo carácter. En Python no existe char. Las cadenas de caracteres pueden ser una cadena de caracteres vacía. Es más, lo voy a colocar aquí. O puede ser una serie de caracteres del tamaño que ustedes quieran. Bueno, ya lo había puesto aquí abajo. El tipo bytes se parece mucho a str. De hecho, el tipo bytes es el tipo str, pero de Python 2. ¿Cómo funciona? Es una colección ordenada, inmutable e indexable de caracteres ASCII. Solamente acepta estos caracteres que tenemos aquí. No más. Caracteres especiales o en griego, en cirílico, nada. Solamente estos 256 y estos son caracteres extendidos. Es todo lo que acepta.
¿Cómo escribo yo bytes? Le coloco una B minúscula antes del apóstrofe o de la comilla. Bueno, o de las comillas. Entonces tengo tipo hola, tengo vacío, pero este tiene un carácter especial, esta O con tilde, perdón, con diéresis. Como solamente acepta código ASCII, me va a marcar un error. Solamente contiene caracteres en código ASCII. Esto de aquí no puede ser modificado. El tipo byte array es un tipo realmente nuevo. De hecho, este no lo van a encontrar en demasiadas bibliografías. Este es un tipo relativamente nuevo que me permite tener una colección de caracteres en código ASCII, pero sí puedo modificar la estructura interna. Vamos a ver más adelante cómo funciona esto de la estructura interna. Ahorita lo que yo nada más quiero que vean, de hecho esto está mal, esto no va aquí, esto va así. Byte array funciona a través únicamente de la conversión de objetos tipo bytes. Y así es como se ve. ¿Por qué es importante todavía utilizar bytes? Si ya tenemos Unicode, ¿qué caso tiene de utilizar bytes? La respuesta es muy simple. El Internet todavía funciona con bytes. Los paquetes de datos que nosotros manejamos son paquetes de bytes que van de 0 a 256. Es mucho más fácil tener comunicaciones a través de bytes que de caracteres Unicode. Cuando yo armo paquetes para ser transmitidos por Internet, lo que va a mandarme son los bytes. Es por eso por lo que todavía utilizamos tanto bytes como byte array. El objeto tipo list. El objeto tipo list es una colección ordenada de objetos que son indexables numéricamente y son mutables. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y se definen encerrándolos entre corchetes. Entonces tengo el corchete, un objeto, luego una coma, otro objeto, una coma y así sucesivamente. Puedo tener ninguna o cualquier cantidad de objetos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tengo un objeto int, otro int, un objeto str, un booleano y un objeto tipo none. Y esta es una colección. En otros lenguajes de programación se manejan los arreglos. Los arreglos, bueno, más bien son una estructura de datos. La estructura de datos de arreglo lo que requiere es que todos los elementos sean del mismo tipo. En este caso, dentro de los objetos tipo list, es solamente una colección ordenada de cualquier tipo de objeto. Entonces tengan mucho cuidado. Perdón, el raw text también se considera un tipo. Leonardo, déjame ver. SR creo que no es raw text. SR creo que es una expresión regular. A ver, déjenme ver. Creo que no. Creo que no, Leonardo, déjenme ver. Pues parece que sí, pero lo convierte en cadena de caracteres.
Te voy a ser honesto, no había visto esta expresión. Había visto una con expresiones regulares que era creo que R. Pero así la R no me acuerdo muy bien. Déjame la de tarea, Leonardo. En ese caso, más que nada, es una conversión. Entonces, bueno, vamos a continuar. El tipo tuple también es una colección, nada más que empieza y termina con ¿cómo se llama? Con paréntesis. Si ustedes se fijan, los objetos del tipo list y tipo tuple son similares. Ahora, aquí viene la parte interesante. Este objeto ofrece, genera un tipo tuple vacío. Y si ustedes recuerdan, yo puedo generar un objeto tipo list con none y lo va a guardar. Si yo hago esto con un objeto tipo tuple, no me va a traer nada. Digamos que el none se come a la tupla. Para tener una tupla que contenga none, debo de colocar una coma al final. Tengan mucho cuidado con esto. Y bueno, yo creo que más adelante vamos a ver el tema de mutabilidad para que lo entiendan bien. ¿Qué otro objeto tenemos? El objeto tipo dict. El objeto tipo dict les va a recordar mucho a JSON. JSON es la notación que utiliza JavaScript que utilizaba JavaScript para definir objetos. A partir de ECMAScript 5 y 6 hay otra manera de definir objetos en JavaScript, pero anteriormente se utilizaba pares clave valor. La clave es un nombre y este nombre está ligado a un valor. Las claves deben de ser inmutables y el valor puede ser cualquier valor. La clave es una especie de identificador para un valor en particular. Vamos a ver. Los pares clave-valor están separados por coma y están delimitados por llaves. ¿Cómo se define un objeto tipo dict? Clave 1, dos puntos, el valor correspondiente. Clave 2, dos puntos, el valor correspondiente, y así sucesivamente. A esto se conoce como pares. Y esto se les llama pares mapeables en algunos textos. A partir de Python 3.7, que esto es importante, los objetos de tipo dict respetan el orden en el que los elementos son ingresados. ¿Qué ocurre? Déjenme ver si tengo. Creo que no tengo Python 3. Creo que sí tengo Python 3.6. Aquí en Ubuntu debe de ser el Python 3.6. Sí. Fíjense qué va a ocurrir aquí. Y vamos a ver primero un ejemplo aquí. Yo tengo un objeto tipo dict aquí, en donde tengo el identificador nulo, la clave nulo, que apunta a none. Este es el valor. Luego tengo true, que es un booleano, y está ligado al valor b. Tengo 2, que es de tipo int, y está ligado a este objeto tipo list. Esta cadena de caracteres dolce, que está ligado al valor false, y esta tupla, si recuerdan ustedes las tuplas son inmutables, que está ligado a 15.3. Voy a copiar esto. Y no sé si lo puedo pegar aquí, vamos a ver si lo puedo pegar, ahí está.
Ya me lo trajo. Vamos a ver si me cambia el orden en el siguiente. Aquí tengo otro objeto tipo dict. Nombre, que es Juan, apellido, que es Pérez, y promedio, que es 7.5. Esto ya les da una idea de cómo funciona un objeto tipo dict. Los que están metidos con el tema de las bases de datos, pues a lo mejor esto lo ven como si fuera una columna, y todo esto es un registro. Vamos a ver si me respeta el orden en Python 3.6. También me lo respetó. ¿Cuál era la problemática que tenemos nosotros con versiones previas de Python 3? Que en muchas ocasiones no se respetaba el orden en el que yo ingresaba los datos. Entonces a veces aparecía primero apellido y después nombre y después promedio, o primero promedio y después nombre y así sucesivamente. El orden en el que yo los metía no era respetado. A partir de Python 3.7 y parece que de Python 3.6.8, ya el orden en el que lo meto sí es respetado. Déjenme ver, creo que hay cosas en el chat. Un ejemplo real de tuple lo vamos a ver más adelante, Miguel Ángel. Vamos a estar trabajando bastante con este tipo de cosas. Tuple es inmutable y lo vamos a ver más adelante. Denme un momentito. Es como los arreglos de YAML. Juan Manuel, YAML, como tú lo comentas, efectivamente es como los arreglos de YAML, pero YAML es una extensión de JSON. Entonces sí, digamos que si tenemos pares clave-valor, como sucede con JSON y como sucede con YAML. ¿Cuál es la diferencia entre una tupla y un diccionario? Lo vamos a ver un poquitito más adelante, no te preocupes. Y nosotros podemos transformar de dict a JSON. Otra vez, Py 121. Después de CSV viene JSON. Y aquí les explico cómo de un objeto tipo dict lo convierto a JSON. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo una clave repetida? Si se fijan, este objeto tipo dict tiene la clave nombre para Juan, tiene apellido para Pérez, promedio para 7.5, pero se repite la clave. Lo que va a hacer es, para esta clave, tomar el último valor. Y entonces nombre está ligado a Laura. Esta de aquí me va a marcar un error. ¿Por qué? Nombre, si es un tipo, si es un tipo inmutable. Apellido también es un tipo inmutable. Pero este objeto tipo list es mutable. Y entonces me dice, no puedo crear un hash del tipo list. Tengo otro tipo de colección llamado set. Set en inglés es conjunto. Este tipo es muy interesante porque lo que hace es crear una colección de elementos únicos. Vamos a ver. ¿Cómo se define set? También utiliza las llavecitas, pero aquí no hay un par clave valor, solamente hay objetos. Entonces vamos a hacer esto. Tengo este objeto tipo set, donde tengo false, donde tengo una tupla y donde tengo un objeto de tipo float. Bueno, ¿cuál es la diferencia con los demás? Además de que me cambió el orden. Fíjense cómo aquí sí cambió el orden. Fíjense en esto. Aquí tengo un objeto tipo set en donde el número 3 se repite.
Aquí se repite, aquí se repite, aquí se repite, aquí se repite. El valor 3 se repite varias veces. Esta es una representación de 3. No es un número, es una cadena de caracteres. True es 1 y false es 0. Lo que hace un objeto tipo set es buscar valores únicos. Si ya tengo un 0, entonces ya no está false. El 2 aparece solamente una vez. El 3 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. Solamente va a aparecer una vez. Este es un 3 como cadena de caracteres. El 5 solamente aparece una vez. Hola solamente aparece una vez. None aparece una vez. Y true aparece una vez. Si hubiera un 1, entonces se sustituiría el true por el 1. Bueno, como encontró primero true, deja true, pero el 1 es considerado como true. Ah, pues aquí está lo mismo. Encontró primero 1, true es 1, y entonces desaparece. Ahora, ¿qué tengo aquí? Una de las características que tienen los objetos tipo set es que todos los elementos deben de ser inmutables. El objeto tipo list que tengo aquí es mutable. Como es mutable, me dice que no puede crear un set. Set sirve para quitar duplicados, efectivamente, José Alejandro. Sí puedes hacer operaciones lambda con estas colecciones. Puedes hacer cualquier cosa con operaciones lambda porque las lambdas son funciones, Rodolfo. Lo vamos a ver más adelante. Todos estos son tipos de datos. Todavía ni siquiera estamos entrando a funciones. Vamos a continuar. En este caso, ¿qué tengo aquí? Tengo none y tengo un objeto tipo dict. No acepta este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque dict también es mutable. El tipo frozen set es idéntico, nada más que frozen set es inmutable mientras que set es inmutable. Por ejemplo, yo tengo una colección llamada caracoles. Lo que va a hacer frozen set es cada carácter separarlo y si se fijan, la A se repite. Esto también funciona con set, ¿eh? Vamos a verlo. Y en este caso, lo voy a hacer con bytes. Lo que va a hacer no es traerme el carácter, sino el número correspondiente en código ASCII. A partir, por ejemplo, aquí tengo frozen set, y entonces me lo genera a partir de 1, 2 y 3. Ah, esto no lo puse aquí. De hecho esto me faltó. Me faltó colocar aquí la función set. La función set funciona como ustedes vieron frozen set. Yo puedo colocar una sucesión de elementos y me los convierte en un conjunto. Es más, lo voy a añadir. Estos son apuntes viejos. Algo pasó con mi repositorio.
esta función es capaz de transformar una colección en un objeto tipo set. Y entonces la sintaxis es set colección y entonces, por ejemplo, tengo set caracoles o set esta lista y entonces me lo convierte en un objeto tipo set. Esta es la función set. Frozen set solamente se puede ejecutar, se puede obtener mediante la función frozen set. En este caso, yo puedo obtener objetos tipo set utilizando la llavecita o a través de la función set. De hecho, vamos a ver un ejemplo real y es justamente por lo que es importante el curso que viene de Django, porque vamos a estar trabajando lo que se conoce como APIs. Vamos a desarrollar una API REST y vamos a utilizar set para sacar valores únicos. Eso viene pues prácticamente dentro de 2 semanas. En 2 semanas viene el curso de Django. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hasta ahorita hemos visto todos este tipo de elementos, pero no les he dicho cuáles son las diferencias con respecto a ellos y cómo poder manipularlos. Para empezar, ¿cómo obtengo los elementos dentro de cada una de estas colecciones? Estas colecciones son indexables. Si se acuerdan ustedes, en las características yo hablaba de indexables. Las cadenas de caracteres, los bytes, byte array, list, tuple, dict, utilizan lo que se conoce como índices. Yo puedo identificar elementos dentro de estas estructuras por medio de un índice. Yo creo que este fin de semana hago la convocatoria para el curso de Django. Normalmente doy una un costo preferencial antes de una quincena, entonces antes del 15 tiene costo preferencial y después va a subir. Y para ustedes, los que ya están en el curso, les voy a dar también costo todavía más preferencial. Lo normal es que cueste 500 pesos, porque ya es un poquito más avanzado que este. A ustedes yo creo que se los dejaría también en 200 pesos, una cosa así. Muy, muy barato. En dólares, $10 para los que están en este curso. Lo normal va de 25 a $30. Las formas de pago siguen siendo las mismas, por PayPal o por depósito a cuenta. Western Union, déjenme verlo, José Luis. Déjame ver cómo lo podemos hacer a través de Western Union. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver posteriormente. Vamos a continuar aquí. Estos tipos de datos, str, bytes, byte array, list y tuple, manejan lo que se conoce como indexado numérico. Se le asigna un número a cada elemento dentro de la colección. Si yo me salgo del tamaño de este arreglo, perdón, de esta colección, me va a marcar un error de index error. Vamos a ver. Para tener el indexado,
yo tengo una colección, un corchete, y el índice puede ser un número entero, una clave o un rango. Vamos a ver el indexado numérico. Yo tengo una colección aquí, que por ejemplo es salud. El indexado numérico empieza desde el 0. El primer elemento es 0, luego 1, 2, 3, 4 y 5, yendo de izquierda a derecha. Si voy de derecha a izquierda, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Si yo le digo, tráeme el índice 2 de saludo, me va a traer 0, 1, 2, me va a traer la L. Si le digo, tráeme el índice menos 4 de este objeto bytes, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, me va a traer la L. Pero como es bytes, lo que me va a traer es el número correspondiente a la L en ASCII. Si yo hago referencia a un índice fuera del tamaño de la colección, me va a marcar un index error. ¿Por qué? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, llega hasta 5. No existe un índice 10. En este caso, voy a generar un objeto tipo list, que se va a llamar lista, y voy a tener el segundo elemento de lista. 0, 1 es el segundo elemento. O el menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Me va a traer el 1. Yo puedo identificar la posición a través de un índice numérico de cada uno de estos arreglos. Ahora fíjense aquí. Yo tengo un objeto tipo tuple que a su vez tiene un objeto tipo list. Tráeme el primer elemento de tuple, el de índice 0. Ahora tráeme el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces me trae el tercer elemento, que es un objeto tipo list. Ahorita vamos a ver lo que es el índice anidado. Se los adelanto un poco. Si yo coloco otro corchete, este corchete se va a aplicar a este resultado. Pero no me adelanto. Aquí tengo un objeto de tipo byte array a partir de salud. Y lo mismo, tráeme el cuarto elemento. 0, 1, 2, 3, 4. Va a ser la D, la representación del 117 en ASCII. Después hablamos de arreglos. De hecho, los arreglos tienen mucho que ver con NumPy. Recuerden, aquí no estamos hablando de los arreglos que se manejan normalmente. Se llama byte array, pero en realidad es unidimensional. Ahora, estos son los índices numéricos. Los índices numéricos pues son cómodos para las computadoras porque les damos posiciones, pero a los seres humanos se nos complica a veces recordar los números. Podemos nosotros más fácilmente recordar conceptos y es ahí en donde vienen los objetos tipo dict. Los objetos tipo dict tienen un indexado distinto. En lugar de utilizar números, el indexado es la clave del par. Si la clave no existe, se genera un error de tipo keyrror. Entonces vamos a hacerlo. Voy a generar un objeto tipo dict que tiene las claves nombre, primer apellido, promedio
y true. A cada clave se le asigna un valor. Entonces, si yo busco el índice promedio de persona, me va a regresar 7.8. El índice nombre también. El índice true también me lo regresa. Y a indefinido me va a mandar key error, porque no hay un nombre definido. Como les digo, este es un curso de Python, pero eso no implica que podamos ver otros lenguajes de programación, y el más simple es Java. Perdón, JavaScript. Perdón. Siempre, ese es un error de novato. Aquí nosotros tenemos lo que se conoce como array. Y también utiliza corchetes. Y también hay una indexación similar. Aquí, si me paso, me regresa un defined, no me regresa un error. Pero en realidad, arreglo 3 corresponde a este 4. Lo mismo sucede, por ejemplo, esto es JSON en JavaScript. A ver, déjenme ver qué hice mal. Se me fue algo. Ah, aquí está. Ya. Yeslet. Del índice true obtengo esto. JavaScript tiene lo que se conoce como arreglos arrays y tiene una definición de objeto a través de esta sintaxis. Lo que tiene Python son objetos tipo list, que son muy similares al array de JavaScript, y objetos tipo dict, que son muy similares a la definición de objetos de JavaScript. Utilizan también índices numéricos, y en el caso de los objetos con JSON, utilizan índices a través de la clave. Como les comentaba anteriormente, hay muchos conceptos que se repiten en los lenguajes de programación. Entonces, sí les estoy enseñando Python, pero siempre que pueda lo voy a comparar con otro lenguaje. Ahora, además de índices de este tipo, yo tengo los índices anidados. Tengo una colección de cualquier tipo. Puedo aplicar un índice a la primera dimensión y yo puedo tener elementos anidados. No podría llamarle dimensiones porque no todos los elementos comparten la misma dimensión. En este caso, el 1 no tiene otra dimensión más que el 1, pero este segundo objeto sí tiene otra dimensión. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo un objeto tipo tuple que se llama tupla, en donde su segundo elemento es un objeto tipo list. Este es el segundo elemento, con índice 1.
Lo que voy a hacer es de este con índice 1, voy a tomar el que tiene índice 4. Entonces, del índice 1, del objeto del índice 1, obtén el objeto en el índice 4. Saludo. Pero saludo también es indexable. Entonces yo quiero el de índice 2. Entonces, del elemento con índice 1, tráeme el elemento con índice 3 y luego el elemento con índice 2. Y ahí está la L. Yo puedo hacer este tipo de indexado. Vamos a hacer esto ahora, pero con dict. Si ustedes se fijan, tengo la clave primer apellido y es Pérez. Pérez es de tipo str y entonces es indexable. Voy a obtener la E con mayúscula, que corresponde al -4. Y aquí estoy combinando índice como clave e índice numérico. Así de simple tengo acceso a los elementos de colecciones. Ahora, ¿qué tal si no quiero un elemento, sino que quiero varios elementos? Yo puedo definir rangos numéricos. Los rangos numéricos se aplican a tuple, list, str. De hecho, byte array apenas lo añadí hace un par de días. Y bytes. ¿Cómo funciona? Tengo una colección, abro los corchetes y entonces le voy a decir valor inicial, bueno, índice inicial, índice final y los incrementos o decrementos que yo voy a utilizar. Vamos a verlo. Si no se indica un número de incremento o decremento, se va a tomar como 1. En caso de que se indiquen incrementos, el índice inicial debe de ser menor que el índice final. O sea, tiene que ser de 0 a 5, de 1 a 3, etcétera, 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 etcétera. Si no se indica un índice inicial, el rango que se empieza es 0. Si no se indica un índice final, el rango termina con el último elemento contenido. En caso de que se indiquen decrementos, yo puedo incrementar o decrementar. Si son decrementos, entonces el índice inicial debe de ser mayor que el índice final. Si no se indica ningún índice y solo se colocan los 2 puntos, será lo que se conoce como un rebanado completo del objeto. Los índices pueden ser superiores al tamaño de la colección. Yo puedo colocar un rango más grande del tamaño de la colección. Y si el rango no tiene ningún sentido, se va a regresar a una colección vacía. Estas son las reglas de los índices. Procuren recordar esto, pero de forma práctica es más fácil entenderlo. Voy a tener el objeto lista. El objeto lista es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Y cada uno va a tener un índice que va de 0 a 8. Lo que yo voy a hacer aquí es, tráeme el rango que va de 0 a 6, de 2 en 2. Los rangos son muy particulares en Python. El rango final, aun cuando está definido, nunca se va a llegar a él. Entonces, aun cuando hay un índice 6, llega a antes del 6. Y entonces me trajo 0, 2 y 4, porque tengo incrementos de 2 en 2. Sí, es similar a Fortran-Abraham. Ahora lo tengo aquí al revés. De 6 a 0 en decrementos de 2. Aquí sí toma el 6, pero no va a llegar a 0.
Y aquí le estoy diciendo de 0 a 6, pero en decrementos de 2. Esto es imposible, porque al ser decremento, el índice final tiene que ser menor, perdón, tiene que ser mayor. A ver, espérenme, ya largué. Al ser decrementos, el índice inicial, este de aquí, tiene que ser mayor que el índice final. ¿Por qué? Porque sería 0, menos 2, menos 4, menos 6. Jamás llegaría al 6, porque se está yendo hacia otro lado. Si yo no indico los incrementos o decrementos, va a ser de 1 en 1. Aquí me estoy pasando. Lista tiene 8 elementos, perdón, tiene índice hasta el 8. Le estoy pidiendo del 8 al 25. Solamente me va a traer el 8. Aquí, de menos 2 a 25. Como es tan complicado, Python va a tratar de arreglar lógicamente lo que yo estoy pidiendo. Como me está pidiendo el índice 25 que está hacia la derecha, me va a traer el menos 2 y el menos 1. Y aquí tenemos rangos impropios. De menos 2 a 3. Esto no lo entiende Python y este tampoco. No le estoy dando decrementos, no le estoy definiendo decrementos y entonces lo va a tomar como incrementos de 1. Esto, por ejemplo, cuando yo no le doy un valor inicial, significa que va a empezar desde 0. Entonces, de 0 a 8 en incrementos de 3. Desde el principal hasta el 3, en decrementos de 1. ¿Qué pasó aquí? Fíjense qué ocurrió aquí. Cuando yo utilizo decrementos de 1 en este rango de esta manera, fíjense qué fue lo que hizo. Me regresó, pero de forma inversa. O, M, S, I, F, R o M. Con esto yo puedo invertir el orden. Cuando no defino nada, cuando coloco esta sintaxis, me trae todo completo. Esto se llama rebanado completo. Si yo quiero sacar el inverso, es de principio a fin, pero con decrementos. Ahora vamos a hacer un rebanado completo y se va a llamar nueva lista. Nueva lista es un objeto distinto. Aun cuando contiene los mismos elementos, es un objeto distinto. Lo que no es distinto son los elementos que tiene dentro. Lo vamos a ver más adelante con una cosa que se llama aliasing, pero es más adelante. Lo que cabe mencionar aquí es que el rebanado nos permite crear un contenedor nuevo que contiene los mismos objetos. A ver, Rodolfo, cuando se usan rangos, son rangos excluyentes y da la impresión de estar indexado en base 1 en vez de base 0. No, siempre es base 0, Rodolfo. De hecho, excluye el valor máximo, el valor final, no el inicial. Ahora vamos a ver algunas funciones para todas estas colecciones. La función len me da el tamaño.
Len es de 4 caracteres, hola es de 4 caracteres. En este caso, len, bueno, esto cuenta como un solo elemento. Y entonces tiene 4 elementos. Si yo hiciera esto, fíjense, de este objeto tipo list, quiero el de índice 2, que es este. ¿Y cuál es el tamaño? El tamaño es 3. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que es el que quiero, que el que quiero es este. En este caso tengo una colección vacía. De hecho, sí es dict. Pero bueno, aquí está. Y ahora voy a hacer un objeto tipo dict que contiene 3 pares. Len me va a dar el número de pares. Max me va a dar el elemento de valor máximo si los elementos son comparables. La O, dentro de la tabla de Unicode, es la que tiene el mayor valor. En este caso es 111 en la tabla de código ASCII. Aquí, pues no hay problema. 1024 es el valor más grande. Aquí, en los objetos tipo dict, la comparación la va a hacer con respecto a las claves. Y lo que va a hacer es va a irse de la primera letra a la segunda letra y a la tercera letra sucesivamente. En este caso, apellido, no, perdón, es max. Promedio es el máximo. Y aquí tenemos un problema. Aquí tengo objetos tipo dict y float, perdón, int y float, pero tengo un complejo. Yo no puedo comparar int y float con complejos. Obtengo un type error. Min hace lo mismo, nada más que buscar los mínimos. Hace lo mismo con los objetos tipo dict, nada más que ahora es apellido, el menor. Y tampoco soporta comparaciones con complejos. La función sorted lo que va a hacer es regresarme un objeto de tipo list, pero con los elementos de una colección ordenado. ¿Cómo funciona? Coloco la colección como primer argumento y yo le puedo decir si lo quiero en orden ascendente o descendente. Por defecto es orden ascendente, pero si reverse es true, entonces va a ser en orden descendente. Vamos a ver. Me los ordena. Ya no me regresa un objeto tipo str, me regresa un objeto tipo list. Aquí es bytes, me regresa list, pero con los números. Aquí tengo false, que recuerden es 0, y entonces me lo ordena de menor a mayor. Aquí tengo persona, y me lo ordena como apellido, al principio. Aquí tengo un tipo set. Recuerden, 0 y false son lo mismo. Y aquí voy a hacer lo mismo, nada más que le estoy diciendo reverse igual a true.
y entonces me lo trae de mayor a menor. Si yo no puedo comparar, me va a dar un error de type error. Yo no puedo comparar una cadena de caracteres con un número y entonces no lo puedo comparar. Y la última función, hay varias más, las vamos a ver más adelante, pero está sum, que es la sumatoria. Obviamente deben de ser compatibles los objetos. En este caso, como tengo bytes, esto equivale a números. Pero ¿qué pasa si yo lo hago sobre uno tipo str? Me va a marcar un type error porque aquí son caracteres. Los bytes guarda el número correspondiente y aquí sí guarda el carácter. Y entonces me va a mandar un error. Lo mismo va a suceder aquí. Como toma las claves, no puede hacer sumas de este tipo. ¿Hasta aquí todo claro con respecto a las colecciones? ¿Todo bien con ellas? Recuerden, el concepto que me falta de explicarles aquí es el tema de ay, siempre se me va el nombre, de inmutabilidad, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que vean aquí con las colecciones es cómo funcionan y sobre todo cómo se pueden indexar. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos al siguiente capítulo. No, no es Twitter. Introspección y ayuda. Este es un capítulo muy interesante. Como yo les comentaba, introspección me permite a mí, a partir del código que yo estoy escribiendo, sacar información. Prácticamente todos los elementos que tiene Python son susceptibles de una introspección. La primera función que vimos nosotros para ver el tema de introspección fue dir. Dir lo que hace es traerme un listado del contenido de lo que yo coloco como argumento. Lo que dir hace es regresarme a un objeto tipo list con los nombres que existen en el espacio de nombres de un objeto. Cuando utilizo dir sin argumento, de hecho lo voy a cambiar el orden para que se vea bien, me regresa el espacio de nombres principal, lo que vimos ayer. Pero cuando yo coloco un objeto, lo que me va a traer son los atributos y métodos que contiene el objeto. Más adelante vamos a ver el tema de atributos y métodos. Pero por ejemplo, esto de aquí es de tipo int. Como yo les comentaba, todo es un objeto. Lo que hace Python es identificar este 3 y asignarle todos los atributos y métodos del tipo int, que son todos estos. Me hace un listado de lo que contiene el objeto. Aquí tenemos dir, y si no le coloco nada es lo que contiene el espacio de nombres principal. Inclusive el entorno es un objeto. La función help me ayuda a ser un poco más específico. A través de las docstrings y del propio código me puede generar ayuda. Yo puedo utilizar palabras especiales que están utilizando entre comillas o entre apóstrofes. Por ejemplo, keywords me trae todas las palabras claves, pero por ejemplo tengo modules y tengo topics. Es más, lo voy a colocar aquí como ejemplo.
son algunos temas que maneja Python por defecto. Si yo le coloco modules, lo vamos a ver más adelante, me trae todos los módulos que contiene el sistema operativo. Se va a tardar un poco, porque está viendo en todos lados todos los módulos que contiene este sistema. De hecho, tengo bastantes. Ahorita se va a tardar un poco. Ahorita lo vemos. Pero, por ejemplo, ahorita regresamos aquí. Bueno, voy a tener que esperar porque está trabajando. No voy a poder utilizar otras celdas que termine de operar esto. Se va a tardar un poquito. Bueno, voy a hacerlo con el... Todavía falta. Voy a hacerlo con el intérprete. Aquí lo que voy a hacer es ejecutar help 3. Help 3. 3 es de tipo int. Y entonces me va a traer la ayuda de la clase int. Y me va a definir métodos y cosas por el estilo. En este caso, como el intérprete está en una ventana de texto, yo me voy a mover con enter para ver todo lo que tiene. Y para salirme utilizo Q. El help dentro del intérprete me va a generar una nueva ventana que va a ser una ventana de ayuda. Con Q me salgo de ella. Y con exit me salgo del intérprete. En este caso, ya está. ¿Qué fue lo que hizo Modules? Buscó todos los módulos que están en mi sistema. Todos estos son los módulos que yo puedo utilizar para generar código con Python. Y por ejemplo, aquí debe de andar NumPy. Aquí está NumPy. Y debo tener Matplotlib por acá arriba, más abajo. Aquí está Matplotlib. Y entonces tengo varios módulos. Estos módulos los instaló Anaconda. No vienen por defecto con Python. Yo puedo tomar esos módulos y utilizarlos y los vamos a importar más adelante. Pero vale la pena que vean que este help me ayudó a encontrarlos. Al hacer help dentro de una notebook de Jupyter, me trae todo y me puedo mover con el mouse. Eso es la introspección. A partir de un dato, Python dice, bueno, este número, esta es la representación del 3, el 3 es entero, y el 3 contiene todo esto que estoy viendo yo aquí. Y tengo la ayuda y me dice, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante. Tengo este método que se llama add. Este método, con dobles guiones bajos, es la implementación de la suma. Cuando Python se encuentra el operador de suma, lo que va a hacer buscar este método y ejecutarlo. No lo hace directamente como otros lenguajes de programación, sino que busca métodos. Si se fijan, hay AND, y bool, y EC,
para evaluar si es igual y así sucesivamente. Y aparte, tiene otros métodos específicos como from bytes, image o real y todo este tipo de cosas. Esto tan simple como el 3. Y vamos a ver, este lo voy a pasar para cuando veamos módulos, el comando pydoc, pero les voy a dar un pequeño adelanto. Si ustedes abren una terminal, y ejecutan pydoc -p 8080, va a ejecutar un servidor que va a estar transmitiendo en localhost 8080. Y entonces me hace un listado de todos los módulos que están instalados y cómo funcionan. PyDoc es una ayuda todavía más grande de Python utilizando la introspección. Y con Q me salgo. Python no los deja solo. Tiene mucha ayuda y ustedes están, ahora sí que la ayuda está al alcance de las manos, tanto con un dir o con un help. ¿Cómo se invoca la terminal, Tomás? En el caso de Windows, la terminal anda por acá, aquí. En el caso de Linux, para tener la interfaz en este caso es Python 3, aquí está el 3. Por defecto, este Ubuntu, cuando yo tengo el comando Python, me va a traer Python 2. Y una terminal desde la notebook es new terminal. Con exit me salgo. PyDoc -p, que es el puerto, y 8080. Y va a levantar el servidor en localhost 8080. Bueno, ya lo detuve, entonces no va a tener nada. Y con la Q me salgo y con la B abro un navegador. Fíjense. B, ya abre un navegador. Lo vamos a ver más adelante. Esto lo estoy adelantando un poco. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Va de nuevo, Rodolfo. Abro una terminal. Y en la terminal, PyDoc, y le voy a decir en qué puerto va a estar transmitiendo. -p, y le voy a decir el 8080. Aquí se levanta un servidor web. Si yo le tecleo B, va a abrir una ventana, una pestañita, en localhost, que es mi servidor local, en el puerto 8080, que fue el que le indiqué, y aquí me hace un listado de todos los módulos que tengo instalados en el sistema, y si lo selecciono, me da su documentación. Con Q me salgo de ese servidor. Sí, haces clic en el vínculo y aparece la ayuda de
del módulo que tú estás seleccionando en particular. Como ustedes ven, Python se especializa mucho en este tipo de cosas. A partir del código que yo estoy escribiendo, puedo documentar. De hecho, si ustedes se meten a OpenStack, la documentación de OpenStack, déjenme ver dónde está, View the Docs. Deployment Guides. Creo que es en API Guides. Bueno, no me voy a meter mucho a esto, pero OpenStack está hecho en Python. Toda esta documentación que ustedes ven aquí, sobre todo la de referencia, está basada en los docstrings del código de OpenStack. Esto que ustedes están viendo aquí de la referencia de APIs y cosas así, todo esto es parte de la documentación que viene dentro del código en muchos casos. Entonces pueden generar toda una estructura que se autodocumenta conforme ustedes van escribiendo el código y lo van comentando correctamente. Es una gran ventaja. De hecho, Python es maravilloso para hacer documentación. Lo único que tienen que hacer es identificar todos los docstrings, comentar correctamente a través del pip que vimos el día de ayer y se genera la documentación de forma automática. Más adelante vamos a ver otras herramientas que se utilizan para la introspección, pero esto es lo importante, no están solos. Python a partir del código les genera documentación. ¿Queda claro? ¿Todo bien? Entonces, bueno, son 10 para las 5, vamos a dejarlo aquí y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.